El trabajo que las y los innovadores sociales hacen es un trabajo que requiere de mucho. Requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha paciencia y requiere de mucha resiliencia. Requiere de esfuerzo porque cada acción que toman es una acción que busca no solo impactar su vida, sino también la de las personas alrededor. Requiere de paciencia porque los resultados que están trabajando para obtener puede que no se vean hasta dentro de mucho después de que los y las innovadoras sociales invirtieron su tiempo y sus recursos. Pero también requiere de resiliencia, porque la gran mayoría de las veces el problema que quieren cambiar está tan acervado en la sociedad que la mayoría del tiempo van a tener que luchar para cambiar las mentalidades de las personas a su alrededor, mientras que al mismo tiempo mantienen su convicción en alto. Y aunado a todo esto, los y las innovadoras sociales hacen su trabajo a pesar de que el sistema constantemente les pide que justifiquen su existencia para conseguir recursos, porque al parecer, trabajar para que todos y todas tengan un mejor futuro simplemente no es suficiente justificación. Se podría decir entonces que ser innovador social no es fácil. Afortunadamente, hay personas que están buscando ayudar a quienes ayudan. Una de estas personas es nuestra entrevistada de este episodio, Lola Guerra, quien lleva cerca de una década trabajando para ayudar a las y los innovadores sociales en Latinoamérica a conseguir recursos económicos para poder lograr el cambio que están buscando. La historia de Lola como activista social inicia junto con uno de los movimientos sociales más recientes de Latinoamérica. Este movimiento sacudió a la sociedad latinoamericana en los últimos años de la década pasada y hoy se le conoce mejor como la Marea Verde. Lola estuvo presente en los primeros momentos del movimiento, estando activa en las calles, pero también asistiendo a las reuniones en donde se trabajaba cómo conseguir recursos para mantener el movimiento activo. Desde entonces, Lola ha estado trabajando con diferentes organizaciones sociales, especialmente aquellas enfocadas en derechos humanos, para ayudarles a conseguir los recursos necesarios para lograr el cambio que buscan. Así pues, sin nada más que agregar, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Las Voces del Sur. Bienvenida a Las Voces del Sur, Lola, Lola Guerra, quien es una líder o al menos una figura bastante importante en ayudar a las organizaciones de la sociedad civil, o mejor conocidas como ONGs, tal vez más afuera de Latinoamérica, en conseguir recursos, ya sea económicos o de otro tipo, para lograr su objetivo, en este caso específicamente en los temas de derechos humanos. Muchas gracias por venir con nosotros. Estamos muy ansiosos de oír qué nos cuentas. Como decíamos anteriormente, tú eres un especialista en apoyar este tipo de organizaciones. Muchas veces este apoyo se traduce a conseguir recursos, ¿no? Que claro, cuando estás hablando de derechos humanos, por lo regular, eres alguien incómodo para el gobierno, eres alguien incómodo para las instituciones que están a cargo de, ya sea de la seguridad o de algunos otros momentos importantes, ¿no? De la sociedad. Y por lo tanto, conseguir dinero puede ser un poco complicado. Sin embargo, antes de que empecemos a ahondar en el tema o irnos por esta resbaladilla, que los derechos humanos son muy bonitos, el tema es muy bonito, las acciones y lo que sucede alrededor de ellos no necesariamente, em, pero me gustaría que tú te presentaras, me gustaría que tú nos dijeras quién eres tú, qué es un poquito de lo que haces, si tienes un equipo que esté contigo. Adelante. Hola Carlos, bueno, muchas gracias por invitarme al podcast. Como me presentaste, yo soy una activista principalmente, que el aporte que yo hago a la lucha por los derechos humanos es, entre otras cosas, apoyar organizaciones de la sociedad civil para que consigan financiamiento para cumplir con sus objetivos y lograr cumplir con el trabajo que se proponen. Yo soy de formación abogada, he estado formando parte de diversos movimientos, vengo particularmente del movimiento por el derecho al aborto y los derechos humanos de las mujeres, he trabajado en distintos países de América Latina y el Caribe y tengo un compromiso muy profundo con los derechos humanos y una de las partes en las que creo que puedo hacer la diferencia es en ayudar en buscar fondos, porque muchas veces los procesos de cambio pueden realizarse de manera autónoma, voluntaria,
pero en la gran mayoría se requiere de financiamiento para poder dar impacto, ¿no?, a las acciones que queremos emprender. Claro, digo, al final del día, aunque muchos de los proyectos no tienen un fin capitalista, no tienen un fin de incrementar el dinero, sí estamos dentro de una sociedad que necesita dinero para moverse, ¿no? Dinero para trabajar y dinero para que pueda hacer las cosas. Y obviamente también las personas que están trabajando en estas organizaciones, pues bueno, necesitan comer y también tienen derecho a tener una vida digna y tener acceso a un hogar, tener acceso a educación, tener acceso a esparcimiento, todo ese tipo de cosas que muchas veces como innovadores sociales, y entiéndase innovadores sociales no como las personas que ocupan estrategias del mercado para resolver un problema social, sino como alguien que ve un problema social y lo quiere resolver. Se nos olvida, ¿no? Nos enfocamos tanto en resolver el problema, el cuidado no solamente del líder o de la líder se desaparece, sino también del equipo alrededor de estas personas, ¿no? Entonces, siento yo, y te lo repito desde que hemos andado hablando, que tu trabajo es muy, muy importante porque es necesario. No todas las organizaciones tienen a una persona que se especialice en conseguir fondos, que se especialice en hablar con los donantes y bueno, tener gente que pueda ayudar y que pueda establecer estos puentes es muy importante. Te quería preguntar entonces, ¿qué es lo que te lleva a este tema? Obviamente tú mencionaste los derechos reproductivos, el derecho al aborto. Me imagino que tiene algo que ver tal vez con la famosa marea verde, que aunque ya no está saliendo tanto en las noticias, ha sido responsable de un cambio paradigmático en Latinoamérica, ¿no? Desde Argentina hasta México, el aborto o los derechos reproductivos han visto un avance bastante grande gracias a las acciones del movimiento. ¿Qué te llevó a volverte activista? ¿Qué te llevó a volverte activista que se especializa en apoyar a otros activistas? Bueno, tal como vos decís, nuestra campaña ya lleva bastante tiempo. Justamente cumplimos ayer 20 años desde que se formó por primera vez la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que surgió en Argentina y que fue la impulsora del pañuelo verde que luego se siguió difundiendo en América Latina y ahora en el resto del mundo. Yo tengo que contarte que lo que me motivó a mí a acercarme a esta campaña fue un evento personal. Cuando yo tenía 20 años me quedé embarazada sin desearlo por la falla de un método anticonceptivo y me vi en la situación de tener que acceder a un aborto clandestino porque yo no quería ser madre. En ese momento me preocupaba mucho el hecho de poder ir presa. Era lo que más miedo me daba, tenía miedo de efectivamente que me metan en la cárcel, era en ese momento un delito en mi país y también estaba el miedo a que me pase algo, a mi salud, a morirme, pero no era tan fuerte como el miedo a la cárcel, tengo que decirte, pero eran dos cosas que rondaban. Pude acceder a misoprostol, que es la medicación con la que se realizan los abortos de forma medicamentosa, uno de los recomendados por la OMS, con ayuda de activistas, ¿no?, que me dieron la información, con el apoyo de mi mamá, de mi papá, de mi pareja de aquel momento. En ese sentido tuve toda esa contención, pero me pareció súper injusto tener que vivir eso y que sea considerado un delito. Entonces dije, bueno, no, hay que hacer algo y había ya gente haciéndolo y había un grupo de gente luchando porque se legalizara. Entonces yo me sumé a ese grupo y en ese proceso conocí a quien fue mi mentora en todos estos temas de búsqueda de fondos, quien me formó. Y recuerdo que una vez estábamos en una reunión en el marco del Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe en Lima, Perú, y fuimos a una reunión con la directora de un fondo global y ella me llevó, yo era muy chica, pero siempre las feministas de Argentina tuvieron esa perspectiva como de formar a las más jóvenes para que sigamos con la lucha. Y en ese contexto yo la vi ahí hablando, convenciéndola de por qué tenían que apoyar nuestro movimiento, cuando hoy por hoy vos podés hablar y podés conocer lo que es la marea verde, pero en ese momento éramos muy poquitas. Nadie nos quería recibir el pañuelo verde, nadie quería escucharnos, era un tabú hablar del tema, era difícil para nosotras
y la convenció de darnos fondos y yo me quedé muy sorprendida del trabajo que ella hizo. La verdad es que es una persona buenísima, lo sigue haciendo, una persona ya bastante grande y que ha logrado el financiamiento que a nosotras nos ha permitido de alguna manera, no como parte, ¿no? Porque después no, los cambios sociales nunca solo deberían depender del dinero, sino también de la organización política y social, pero que fue clave en ese momento para que nosotras nos pudiéramos seguir reuniendo, pudiéramos seguir acordando, generando iniciativas, eventos, foros, incidencia política en el Congreso, y que bueno, luego derivó en lo que no esperábamos, que fue la creación de un movimiento a nivel regional y global con el impacto tan grande de haber recuperado nuestras experiencias de lucha, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por compartir. Es un tema muy personal y es una decisión que no es fácil, a pesar de lo que muchos medios de ultraderecha, por así decirlo, quieran decir y que este tipo de locuras que de repente salen a decir, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirlo. Fue una decisión complicada. Me da mucho gusto oír que tuviste un apoyo tan del 360 grados, por así decirlo, o al menos cercano, al menos de de tu familia cercana, que es desgraciadamente algo que no se puede, que no se repite tan seguido en muchos casos, ¿no? Y bueno, como el movimiento manifiesta, ¿no? El aborto sucede independientemente de si es legal o no. Lo que cambia es qué tan seguro es y qué tan, cuántas las oportunidades de sobrevivir de la mujer o, bueno, la persona con útero, si hay una mujer trans que está en esa situación también, hombre trans, ok, me estoy metiendo en camisas de once varas, pero me entiendes. Entonces, pero bueno, muchísimas gracias por compartir. Para mí, personalmente, el movimiento de la Marea Verde siempre se me ha hecho algo maravilloso. Y él le he seguido la pista bastante desde aquí, desde Suecia, le he seguido la pista mucho porque cuando empieza a salir en las noticias más bien, yo ya estaba estudiando aquí la maestría y empiezo a oír cómo es que estos cambios empiezan a suceder y cómo es que las mujeres en Latinoamérica empiezan a tomar el avance y empiezan a destruir estas barreras, ¿no? Que bien decías tú, era un tabú, sigue siendo un tabú para muchas secciones de la sociedad en Latinoamérica, el aborto y los derechos reproductivos. Ya no es tanto, y me da mucho gusto saber que una buena cantidad de los países en la región han cambiado las reglas, en donde al menos ya no es tan penalizado. Hay mucho camino que seguir caminando, hay mucho camino que hacer, pero las cosas han mejorado, aunque sea un poquito. Entonces, bueno, hay que celebrar las victorias en donde tenemos. También me da mucho gusto oír que tuviste una mentora, que es algo que siempre he criticado, no solamente al movimiento feminista, sino a todos los movimientos que conozco, que muchas veces se nos olvida que tenemos que educar a la siguiente generación, que estas luchas rara vez se acaban en una generación. Estas luchas siguen y siguen y siguen, y es necesario educar y es necesario transferir conocimientos, transferir ideas, transferir habilidades a las personas que vienen detrás de nosotros. Entonces me da mucho gusto oír que en tu caso existió esta transición. Em, y bueno, entonces ahí tú te conviertes en activista, tú ya eres la activista en derechos reproductivos. ¿Qué te lleva? Bueno, tu mentora te lleva a como que enseñar qué es lo que sucede con el mundo de las donaciones, con el mundo de los fondos, que no es nada sencillo. ¿Cómo describirías tú un poquito este mundo del acceso a fondos por organizaciones, en tu caso de derechos humanos, en tu caso tal vez de derechos reproductivos? ¿Cómo cómo nos podrías hablar un poquito más de cómo se lleva a cabo este mundo desde tu perspectiva, ¿no? Los donantes, las organizaciones, hay mucha plática entre ellas, hay muy poca plática entre estos dos grupos, son canales muy exclusivos. No sé si nos puedas describir un poquillo de tu experiencia en el mundo que vives, en el mundo que trabajas. Sí, claro. Lo que yo veo es que hay como una especie de tabú en relación a cómo funciona o que de repente son personas muy expertas las que pueden dedicarse a estos temas y las que conocen
y tienen los contactos para poder desarrollarse. Y a mí me gusta un poco romper con esa idea porque seguir alimentando esa idea a veces puede quitar a personas valiosísimas de animarse a meterse en ese camino. La verdad es que no hay como algo que uno pueda estudiar una carrera necesariamente y para ser exitoso, ¿no? Creo que hay algo que ayuda muchísimo en lo que es la búsqueda de fondos, que tiene que ver con la capacidad de transmitir con pasión la idea y el problema que uno quiere transformar, ¿no? Y sobre todo eso lo van a poder hacer las personas que más involucradas están en los procesos de cambio. Desde mi mirada, ¿no? Quizás puedo equivocarme. En el mundo de la búsqueda de fondos hay un montón de estrategias. La que vos mencionás es una que tiene que ver con la relación con fundaciones o fondos que entregan financiamiento a organizaciones. Muchas veces eso se da a través de que hay plataformas abiertas en las cuales la gente puede entrar sin necesidad de tener algún contacto directo con alguien de la fundación, simplemente a través de las páginas web se puede investigar. Yo en mis redes sociales suelo compartir convocatorias abiertas. La gente, las organizaciones presentan su idea, postulan, se hace un proceso de selección y se le otorga los fondos a las organizaciones cuyos proyectos fueron más llamativos o con la posibilidad de generar un mayor impacto o según los criterios del financiador. Esa es una de las ramas por las cuales se puede conseguir financiamiento. La relación directa con las personas que forman parte de los fondos a veces suele ser un poquito más difícil. Hay que tener algún tipo de relación o estar dentro de ciertos ecosistemas para tener esos contactos. Generar esos contactos también es una habilidad que se puede desarrollar. Las activistas y activistas que viajan o están en eventos internacionales suelen compartir espacios con donantes y pueden ser espacios claves en donde uno puede aprovechar y contactar y buscar una reunión y poder hablar. Creo que eso es buenísimo si uno tiene esa posibilidad para poder convencer a la persona de que tiene que dar dinero para la causa en la que la persona está trabajando. Hay otras estrategias de recaudación que están dentro del mismo universo en el cual yo trabajo, que son la búsqueda de donantes individuales, ¿no? Que es algo que no está tan desarrollado en América Latina como en otros países, pero sí hay mucho incluso y se está incrementando, que es cuando una persona simplemente hace un donativo quizás pequeño, a veces mayor, para una causa en particular. Generalmente la persona se compromete a hacer ese donativo todos los meses, entonces se le va debitando de su tarjeta de crédito, de su tarjeta de débito, y eso generalmente suele hacerse a través de estrategias de comunicación vía teléfono o incluso en la calle. Hay, quizás vos o las personas que nos están escuchando les ha tocado que alguien les diga, bueno, existe esta organización que trabaja con niños o niñas y estamos buscando que nos apoyes para darnos un donativo. Esa es otra rama de estrategias con las cuales se pueden financiar las organizaciones. También existen cenas anuales, ¿no? En donde se organiza un evento, las personas pagan su tarjeta para participar de esa cena. Generalmente son personas que tienen bastantes recursos económicos y con lo que se junta de esa cena se financian las actividades del proyecto de la organización que organiza. Una muy conocida es la Met Gala, por ejemplo, que nosotros a veces nos quedamos en que las celebrities llegan con los vestidos y con todo ese desarrollo también de la moda y de lo artístico, pero en realidad eso es una cena que se organiza para juntar fondos para el museo que guarda trajes y vestidos históricos en el Museo Metropolitano del Arte, creo que es en Nueva York, y las entradas son aproximadamente $50.000 por persona, entonces la recaudación es bastante alta. Y así hay muchísimas otras organizaciones que quizás a menor escala realizan cenas similares y es otra de las formas en las cuales se pueden financiar las organizaciones. Y hay muchas más, otras más, pero para finalizar, por ejemplo, me gustaría contar que existe también lo que se llama la cooperación internacional
y que está vinculado a todos los organismos y los estados que se ponen de acuerdo para apoyar determinadas causas y dan dinero para ello. Muchas veces los gobiernos en diferentes niveles, a nivel nacional, provincial o estatal, municipal, dependiendo en qué país se encuentre, otorgan también pequeños financiamientos que ayudan a las organizaciones. Entonces hay que tener como los ojos muy abiertos porque existen distintas formas en las que podemos lograr los fondos para cumplir con los objetivos que tenemos. Sí, bueno, como dirían por ahí, el que busca encuentra, ¿no? Mira, no sabía que el Met Gala era una cena para recaudar fondos. Yo siempre pensé que era como que un evento de socialité aquí muy, uy, uy, uy. Y sí lo es, pero no sabía que el objetivo principal es, bueno, necesitamos recaudar fondos para el museo, ¿no? Muchas gracias por compartir ese dato. Sí, como dices, hay muchas maneras de conseguir fondos en estos de donantes individuales. Por ejemplo, los he visto por aquí en Suecia, en Malmo, pero nunca he visto una organización pequeña. Por lo regular siempre veo a las grandes organizaciones, a Oxfam, a Save the Children, a todas estas organizaciones que ya que tienen una logística que les permita hacer este tipo de donaciones. Me imagino, tal vez en Latinoamérica existen organizaciones más locales que logran hacerlo. En México lo llamamos boteando, te sales a botear. No sé si en Argentina se conozca por la misma manera, pero todo el tema del boteando es que sales con una botellita una lata, por lo regular una lata de aluminio, y empiezas a pedir dinero y dices, oye, es que lo estamos haciendo por aquí, por allá, y ya la gente te dirá si sí o si no, ¿no? Pero fíjate, qué interesante, y qué interesante que existen como que muchas diferentes maneras para diferentes organizaciones, tipos de organizaciones, porque bueno, no todas tienen la logística para sacar una brigada de personas que convenzan a alguien más a donar cada mes, ¿no? No todas pueden pagar la publicidad en Internet o hacer algo tan grande y tan, quiero decir, impresionante como el Met Gala, pero sí hay y existen este tipo de situaciones. Más o menos, ¿cuánto llevas trabajando en el tema? ¿Cuánto llevas siendo especialista en conseguir fondos? Que sí, por cierto, tengo que decir y tengo que darte muchas gracias porque muchos de tus posts se los comparto a los proyectos previos. Les comparto los proyectos que han aparecido en el podcast, que han venido con nosotros en el podcast. Entonces, muchísimas gracias por eso. Tal vez ha aumentado tu número de seguidores un poco. Es muy probable porque yo he andado diciéndoles, hola, esta persona comparte excelentes tips y tiene tiene muchas, no contactos, pero tiene muchas convocatorias a las cuales puedes apoyar. Pero sí, digo no apoyar, a las cuales puedes aplicar. Pero sí, ¿cuánto tiempo más o menos llevas tú trabajando como especialista en conseguir fondos? Bueno, primero gracias Carlos por compartir. Yo creo que siempre está bueno estar en red, conectadas y conectados para compartirnos la información. A mí el tema de sentirme como muy experta en los temas de fundraising siempre como que me hace como un poco de ruido porque hay muchísima gente que sabe muchísimo más que yo, pero puedo decirte que comencé de alguna manera a trabajar en estos temas como te comentaba, con mi mentora, fue como una decisión de ella en la organización, como de que yo siguiera sus pasos, ¿no? Entonces en ese momento yo la seguí, me apasioné mucho, pero no ha sido algo a lo que yo me dedicara exclusivamente. Y creo que eso ha sido de alguna manera clave para mí para desarrollarlo y para poder tener cierto éxito en ese camino, porque yo siempre estuve también con una pata muy fuerte en el activismo, en la incidencia política, en la movilización social y en los distintos roles en los que yo me iba desarrollando tenía un rol de liderazgo de la organización o red que yo representaba, ¿viste? Entonces era algo que yo hacía además de mi activismo como parte y es lo que le suele pasar a la mayoría de las personas que tienen que buscar fondos, ¿viste? No todo el mundo tiene la posibilidad de pagar a una persona experta que se dedique exclusivamente a esa tarea. Y es lo que vos contabas hace un ratito, ¿no? Es la mayoría de las situaciones de las organizaciones de América Latina y el Caribe. Entonces a mí siempre me gusta insistir en eso
porque si no, muchas compañeras, por ejemplo, de los sectores que a mí más me interesa apoyar, de organizaciones de mujeres racializadas, mujeres indígenas que luchan por el derecho al ambiente, no tienen esas estructuras tan sólidas que pueden llegar a construirlas obviamente, pero no quisiera que se queden con la idea de que no es posible, porque la mentora que yo te comentaba tenía ese perfil, yo lo tengo y muchas de las compañeras que más recaudan fondos lo tienen. Y yo creo que es muy importante que para vos puedas conseguir fondos para tu causa, vos tenés que estar profundamente enamorada o enamorado de lo que estás haciendo y los cambios que estás haciendo y conocer a detalle. Porque la gente que quiere financiar a alguien que realmente sepa el tema, que realmente tenga el corazón puesto ahí y que realmente pueda generar los cambios, ¿no? Lo que queremos es que haya éxito en las transformaciones sociales que estamos buscando. Entonces, bueno, yo comencé, como te diría, como a mis 24 años aproximadamente, a involucrarme en estas conversaciones con donantes, a desarrollar propuestas, a escribirlas, a hacer los presupuestos, a hacer los informes y a aprender todo el recorrido que implica lo que yo más conozco, que es el desarrollo con lo que llamamos donantes institucionales, ¿no? Que es lo que te comentaba hace un rato, que es y cuando un donante te da un financiamiento y vos ejecutás el proyecto y le rendís cuentas. Es súper importante porque si no rendimos bien cuentas, luego el donante no va a confiar a seguirnos apoyando. Ahí entramos en otra parte, que es lo que se llama fidelización de donantes, que es cuando logramos que los donantes sigan apoyando nuestra causa porque ven el impacto que tenemos, porque ven nuestra responsabilidad en el desarrollo de los proyectos, porque generamos confianza. Entonces, todo este recorrido que yo he tenido como activista, siempre tuve este otro desarrollo en lo que es la búsqueda de fondos, porque viajaba a eventos internacionales, conectaba con donantes y estábamos siempre buscando oportunidades para financiar nuestro movimiento. Después ya más recientemente armé mi consultora, estuve ya en puestos específicamente dedicados a la búsqueda de fondos, trabajo asesorando a organizaciones, sobre todo de mujeres o de la comunidad LGBT que trabajan para luchar contra la violencia basada en género y asesoro, doy información, capacito, hago conexiones, ayudo en la creación de alianzas estratégicas y para mí es algo muy agradable de hacer porque me permite conectar con personas que todas tienen el mismo interés, que es generar cambios y transformaciones sociales. Entonces eso es algo que me resulta súper, no sé, inspirador todo el tiempo. Creo que acabas de probar el punto que te mencionaba, que yo siento y tenía no solamente la sensación, pero ahora veo que es realidad, que tu historia es más que importante contarla y lo que has hecho es muy, muy importante contarla. Tú vienes desde un punto de vista de activista, estuviste en la calle, estuviste en la trinchera y empiezas a desarrollarte, no solamente como activista, sino también como pues, consultora, especialista en la recaudación de fondos para, en este caso, para mujeres, para comunidades, para la comunidad LGBT, que son, desgraciadamente, una de las comunidades más vulnerables, ¿no? Y claro, de ahí empiezas a hacer la interseccionalidad de que mujer que proviene de las poblaciones originarias, que proviene, que no nació, que no, su familia no estaba en la capital del país. Y bueno, todo esto se empieza a complicar y se empieza a hacer aún más complejo, ¿no? Porque no solamente es que no necesariamente enfrentas una dificultad, sino que puedes enfrentar muchas dificultades al mismo tiempo. Entonces a mí se me hace, esta historia que tú me cuentas se me hace súper valiosa, no solamente como activista, sino también como alguien que ha ayudado a otras personas a hacer el cambio. Y hasta cierto punto es algo a lo que yo aspiro a hacer. Ahora que vivo aquí en el norte global, es ayudar a las personas que siguen en la trinchera, ayudar a las personas que están tratando de hacer un cambio, a hacer este cambio, ¿no? Y bueno, podría hablar contigo bastante rato de cómo son las relaciones de poder entre los donantes y las personas que están haciendo el cambio. Tengo una opinión muy fuerte en la cuestión de los sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Son necesarios, son algo que se tienen que tener, son algo que se tiene que desarrollar,
pero a veces sí siento que se le está pidiendo mucho al emprendedor o a la emprendedora social o el innovador social, como lo quieras llamar, porque, bueno, no solamente tienen que demostrar que están creando un cambio social, sino que también tienen que conseguir la manera de encontrar fondos, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que no le pedimos a los tech pros y que no les pedimos a Silicon Valley. A ellos solamente se les pide que consigan dinero, que generen o que extraigan riquezas en muchos casos, ¿no? Digo, eso es un tema ya más complicado, relaciones de poder y relaciones de poder entre el norte global y el sur global. Hay muchas cosas que se involucran aquí, ¿no? Me parece súper valioso que hagas esta observación. Creo que es necesario hablar de eso, muy necesario plantearlo, porque reproduce justamente relaciones de dominación, relaciones de poder, y hay que ser muy críticos y no tener una mirada naif de lo que es la búsqueda de fondos, ¿viste? Porque muchas veces se lo ve como algo bello y hermoso de gente que está dando dinero para causas sociales, pero ahí hay un montón de cosas para reflexionar y pensar, porque sucede, por un lado, lo que vos decís, hay una serie de exigencias y de burocracias que yo no me voy a cansar de cuestionar a las fundaciones y a los donantes. Lo hemos hecho en un montón de oportunidades, sentarnos directamente con donantes que nos daban fondos a riesgo de perderlos y decirles, estas exigencias que ustedes nos ponen nos están quitando tiempo del trabajo en el territorio, de generar el impacto. Y muchas veces eso, aunque no lo creamos, responde a agendas internacionales que buscan de alguna manera marcar los caminos de las organizaciones y de los territorios. Por eso hay muchas organizaciones que muy válidamente prefieren hacer sus activismos por fuera de estos financiamientos para no quedar enraizadas. Y hay que ser muy inteligentes y muy estratégicas para no permitir que influyan las agendas internacionales en el trabajo que se hace. Muchas veces los donantes ponen limitaciones en ciertos lenguajes, no permiten que se desarrollen ciertas agendas, que no se hable de ciertos temas, se exige justamente una serie de requisitos y una serie de procesos que vos recién mencionabas, muchas veces necesarios claramente, pero que recaen de una manera sobre las organizaciones, pero también tan occidental o tan clásicamente, no sé qué palabra utilizar, que hacen que se queden fuera muchas organizaciones. Me gustaba cómo vos recuperás aquellas organizaciones o aquellas activistas que no venimos de las capitales de nuestros países, muchas que no han ido a las universidades o que no han terminado los estudios ni siquiera primarios, secundarios, y sin embargo tienen la capacidad de un impacto importantísimo, ¿verdad? Y a mí eso es algo que me frustra mucho porque yo he trabajado con activistas maravillosas en la búsqueda de fondos y que veo el impacto que hacen y por eso me acerco a ayudarlas en la búsqueda de fondos porque cuando van a completar formularios, por las dinámicas que tienen los formularios, las formas, los lenguajes que utilizan, ellas se sienten que no pueden, que eso las excede, que no logran hacerlo, y para mí es gravísimo porque hay un traslado de los esfuerzos hacia las organizaciones que yo creo que lo tienen que absorber los fondos, ¿no? ¿A qué me refiero? Me ha pasado mucho con las personas trans, que digo, ¿cómo el fondo no facilita los procesos para que la persona postule, ¿no? Les hacen formularios muy largos, con terminologías muy específicas, difíciles de completar. ¿Por qué no buscan otras formas más creativas y dinámicas en las que las personas puedan recibir los fondos, puedan contar sus maravillosos proyectos y no hacerlas frustrar y no hacerlas perder el tiempo? Porque no está siendo eficiente. Y eso es porque hay una mirada muchas veces desde el norte global con determinadas exigencias que no está situada en las realidades de las comunidades a las que quieren apoyar. Si bien hay procesos hace un tiempo de descentralizar los fondos, de apoyar más a las organizaciones de base, que yo aplaudo, creo que todavía los fondos tienen mucho que aprender. Y también creo que necesitamos que el Fondo Global deje de quedarse con la mayoría de los fondos que se donan para causas de derechos humanos. A mí me llama muchísimo la atención cuando vemos estudios en los cuales no voy a dar números ciertos porque no los tengo en este momento en mi cabeza, pero cuando leía los informes, por dar un ejemplo, de $100 que se donan, el 70% de esos dólares se queda
en el norte global, pagando los salarios de las personas que deciden hacia dónde van esos fondos, que lanzan las convocatorias, ¿no? Que hacen todo el proceso para que esos donativos lleguen, y solamente el resto, de $30, terminan siendo, igual los montos son mucho más elevados, pero vamos, para no, o sea, son peores que lo que estoy contando, pero una parte mucho más pequeña es la que finalmente le llega a las comunidades. Sumale a eso que después hay una parte de lo que a mí me gusta llamar la burocracia que hace esa organización que recibe, que va a tener que pagar contador, la persona que haga los informes y demás, que se sigue yendo. Creo que tenemos que discutir sobre eso y lograr que si una persona dona $100, la mayoría de esos $100 vayan a aquellas comunidades a las que se va a apoyar, y no que se quede dentro de las mismas, dentro del mismo, la misma parte del mundo que ya tiene de por sí privilegios y muchísimos derechos garantizados que en otras partes del mundo no. Esperamos que te esté gustando el episodio. Estamos tomando este espacio para pedir tu ayuda. Las Voces del Sur sobreviven gracias al apoyo de las personas alrededor del proyecto, y por lo tanto te queríamos pedir que si te gusta nuestro trabajo, consideres apoyarnos. Hay varias maneras de apoyar el proyecto. La mejor manera es suscribiéndote a nuestro Patreon, donde desde $1 nos puedes apoyar y recibir varios beneficios como nuestra serie exclusiva Los Ecos del Sur, donde te presentamos las historias de innovadores sociales del sur global que ya no están con nosotros, pero que su trabajo fue fundamental para cambiar el mundo. Si no puedes apoyarnos en Patreon, pero aún así quieres ayudar, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndote al podcast, dándonos una calificación, dejarnos un comentario y, lo más importante, compartir el episodio con alguien más. Cualquiera de estas secciones nos ayuda a llegar a más personas y así conseguir más apoyo. Esto es todo de mi parte, y ahora regresemos a la entrevista. Totalmente de acuerdo, no podría haberlo explicado mejor. Checando los números, no los pude encontrar, pero sí, como el promedio, no estoy enfocándome directamente en organizaciones de derechos humanos, pero el promedio, como bien decías, es de cada $10, 8 se quedan en la burocracia del norte global y 2 llegan al suelo. Es el promedio, dependiendo del tema, y creo que derechos humanos en específico era de los que más sufría, que básicamente era $1 o menos que llegaba al suelo. Sí es algo real, ¿no? Sí tenemos, está muy bien, está muy padre que todo el mundo quiera ayudar, está muy padre que todos queremos que haya transparencia. Estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber transparencia. Sin embargo, también hay un punto en donde la burocracia y no tengo una mejor manera de describir lo que es tal vez necesidad de mantener una relación de poder, de dominación, necesita pedirte tanta información. Como tú lo mencionabas, ¿no? Llevo varias entrevistas con innovadores e innovadores sociales del sur global. Ni una sola persona me ha dicho, sí, yo me metí a este rollo de la innovación social porque me encantaban las páginas de Excel. Lo que yo quería hacer era Excel. No, todo el mundo me ha dicho, pues es que yo vi un problema social y lo quiero componer y quiero trabajar en él, pero ahorita la mayoría de mi tiempo me lo aviento enfrente de la computadora tratando de conseguir fondos, convenciendo a la gente, eh, haciendo este tipo de cosas que dices, bueno, o sea, es parte de la chamba, es parte de la chamba en México, es trabajo para aquellos que nos oigan fuera de México, es parte del trabajo que tienes que hacer en una organización, es parte del trabajo que tienes que hacer como alguien que quiere resolver un problema social, pero que te tome el 80% de tu tiempo para que te llegue el 20% del fondo, se me hace ridículo. Como bien tú dices, yo también he oído en las pláticas, en los pasillos, que muchas organizaciones están tratando de cambiar esta situación. No he visto, no he visto tantos cambios como me gustaría ver, pero lo único que puedo hacer ahorita es esperar y bueno, desde nuestra trinchera lo que queremos hacer es crear materiales educativos para innovadores sociales que no tienen acceso a educación formal alta, que por ejemplo tal vez no pudieron acceder a la universidad por X o Z. Entonces
cuando les dices, oye, sí, dame cuál es tu indicador de impacto, pues se te van a quedar a ver con ojos cuadrados, te van a decir que chihuahuas es un indicador de impacto, ¿no? Claro, porque estas personas lo que quieren y lo que están haciendo es tratar de resolver un problema social que muchas veces, y desgraciadamente especialmente con las personas que vienen de comunidades originarias, que vienen de poblaciones vulnerables, es un problema social que no crearon ellos, es un problema social que fue eh, creado y que fue cultivado por los sistemas de producción que tenemos actualmente, ¿no? Entonces sí se me hace irónico y mm, mal se me hace bien la intención, pero la forma en lo que estamos haciendo se me hace que podemos mejorar muchísimo. Muchísimas gracias por compartir esta visión que tú tienes sobre el mundo de los donantes, el mundo para conseguir fondos, que es algo que siento yo que se está oyendo y se está replicando un poco más, no solamente con las personas que están ayudando a conseguir los recursos, sino también con las personas que están trabajando en la trinchera, que están trabajando en el suelo. Espero que con los donantes también se empiece a replicar y que se lo estén empezando a tomar un poco más en serio, ¿no? Ah, pero pues muchísimas gracias por contar todo esto, toda esta experiencia que has tenido en los últimos, quiero decir, 15 años. Todavía no estoy seguro, pero más o menos. Menos, 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 quizás unos 10 años en la búsqueda de fondos. 10 años. Ok. Son 10 años muy válidos. Es una década de dedicarte a un tema en específico. Yo creo que ya eres un especialista, a pesar de lo que tal vez, a pesar de lo que a veces mencionas, yo creo que tú ya tienes el grado de especialista y no deberías de sentirte mal si alguien te llama así. Pasa mucho, viste, que lo hablaba con algunas personas, quizás a vos también te ha pasado, que a todas las personas a veces nos atraviesa este síndrome del impostor o que también a veces por ser mujeres siempre sentimos, viste, tenemos esta cuestión de que siempre tenemos que dar un montón y el cuestionamiento de si es suficiente. Creo que es un trabajo que creo que me toca hacer a mí, pero nos toca a todas las personas siempre de creérnosla un poquito, pero creo que también siempre es valioso mantener la humildad, ¿no? Y saber que hay mucho por aprender, que hay mucha gente allá afuera que sabe mucho más, pero bueno, a partir de reconocer nuestro valor creo que está bueno. Así que bueno, te lo agradezco. Hacemos lo que podemos para seguir aprendiendo y creciendo. Es importante no solamente, es importante mantener la humildad, es importante que el orgullo y que tu ego no te deslumbre. Estoy totalmente de acuerdo, pero también es importante reconocer los éxitos que has llegado a obtener, ¿no? Digo, al final del día, aunque, porque a mí también me cuesta muchísimo creerme los éxitos que tengo, es como, sí, pero todavía falta como toda la montaña enfrente y de qué estoy celebrando. Pero entiendo perfectamente de dónde vienes, pero es algo que yo también he andado tratando de hacer, es como, a ver, tienes que sentarte y reconocer los éxitos, aunque sean poquitos, Ujú. porque si no, esto se vuelve insostenible, ¿no? Especialmente cuando trabajas en temas que pueden ser tan fuertes, ¿no? Digo, derechos humanos es, incluye muchísimas cosas, desde cosas muy bonitas como la legalización del aborto en un buen porcentaje de Latinoamérica ya, digo, México está 32 estados, creo que 24 ya han legalizado el aborto, ya no es un crimen abortar, porque antes había estados en donde si el aborto era un accidente, a la cárcel también, y era como que espérate, eso es ridículo, no tiene qué. Entonces, digo, tú estuviste en esos inicios, en esos momentos ni siquiera se llamaba la marea verde todavía, o todavía no se reconocía como la marea verde. Estuviste en esos inicios, estuviste en esos momentos de organización y de resistencia que ya se ha expandido más allá de las fronteras de Argentina. Como lo decían ahí, desde la Tierra de Fuego hasta Tijuana, o sea, la legalización del aborto ha empezado a suceder, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartir todo esto y molestándote un poquito, porque hasta crees que he terminado echándote flores y echándote felicidades.
Me gustaría que nos contaras dos cosas. La primera es, ¿cuál es el éxito más grande que tú sientes que has conseguido como especialista en conseguir fondos? Puede ser, no sé, tal vez alguna vez que hayas conseguido un fondo de $1,000,000 o algo por el estilo, o puede ser algo más personal. Y la segunda es, algún evento donde me gustaría, si te sientes cómoda, por supuesto, que nos contaras cuál fue uno de los momentos más difíciles, cuál fue uno de los momentos en donde dijiste, ay, tal vez lo pude haber manejado mejor, pero por X o Z no sucedió. Y como le digo a todos y todas las invitadas que vienen al programa, esta última pregunta no es para hacerte sentir mal o para decir, mira, Lola también la caga, sino más bien es mostrar un poco de tu humanidad y mostrar un poco de que a las personas que nos están oyendo, a las personas que tal vez estén buscando, aplicando fondos, muchas de ellas me imagino nos están oyendo en este punto. Me gustaría que nos compartieras algún momento donde te dijiste, lo pude haber hecho mejor, no sucedió, pero bueno, así es la vida de caprichosa. Por favor. Bueno, con el tema del primer punto del éxito, me cuesta como decirlo, porque bueno, creo que muchas veces es como planteas vos, que a veces cuesta como celebrar algunas victorias. La verdad es que hay veces que hay que decirlo, el conseguir una suma determinada de dinero no necesariamente a veces una la siente como lo más exitoso, ¿viste? Que uno, me ha pasado que logras un financiamiento que es de bastante dinero y uno se siente orgulloso porque sabe el impacto que eso puede generar, pero cuando vos me haces la pregunta, a mí me viene un recuerdo de algo que para mí fue muy importante, que tuvo que ver con conseguir un financiamiento para el trabajo con mujeres indígenas, un trabajo en el cual yo no estuve involucrada, fue para otra organización, pero para mí fue muy importante porque fue la primera vez que esa organización recibió fondos y a partir de eso se generó un espacio de un montón de mujeres trabajando en las temáticas de diferentes puntos que no habían tenido anteriormente la posibilidad de reunirse para conversar y para avanzar en esos temas. Luego esta organización continuó con un montón de procesos de fidelización de este donante y le siguió financiando por mucho tiempo y yo he ido aconsejando para que vayan bueno, y exigiendo cosas, por ejemplo, hay algo que a mí me hizo muy feliz hace poco enterarme, esto fue hace muchos años, pero yo siempre estuve siguiendo de cerca ese proceso y me pasó que yo decía, hay que decirle al donante que nos dé fondos para comprar comida, porque este financiador apoyaba temas de violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, pero estas compañeras, para ellas es muy difícil en sus territorios resolver ciertas cosas cuando están, además de hablar de estos temas, buscando darle de comer a la gente de sus comunidades en estos contextos donde están en procesos de resistencia por la tierra, por los recursos, porque están realmente amenazadas bueno, porque hay un interés en sus territorios ancestrales y resistiendo a las mineras. Nosotros necesitamos explicarle al donante que además de que necesitan acceso a métodos anticonceptivos, les están pasando todas estas otras cosas y necesitamos ayudarlas de forma directa. En aquel momento la conversación se dio y el donante no tenía fondos para eso y dijo no hay y bueno, se siguió con el proyecto y bueno, y es como que en ese momento yo dije, bueno, quizás no fue, no fue un poco estratégico plantear el tema, pero luego de unos años de que el donante viera el trabajo que se hacía y la confianza que hay, finalmente decidió darle los fondos para este tipo de ayudas como más humanitarias. Y para mí fue muy emocionante porque obviamente esto lo lograron las compañeras con el increíble trabajo que están haciendo. No tuve nada que ver yo en eso, pero sí me sentí muy orgullosa de haber dado ese consejo, de pedirle más al donante, de haber ido por más, de plantear las necesidades reales
y de entender que el donante puede ser un aliado en la búsqueda de soluciones, y para poder ayudarnos a solucionar tiene que conocer nuestros problemas, lo que está sucediendo. Eso es algo que yo lo siento como un logro muy grande, ¿no? Hacia, no sé, en la experiencia que he tenido, quizás no sé, no es algo tan remarcable, pero para mí lo fue porque también me dejó esa enseñanza de que sí, hay que animarse a hablar de las necesidades sin miedo, sin vergüenza, que hay que pedir ayudas específicas, que hay que plantear las realidades a los donantes y los problemas que está viendo en concreto, y siempre tratar de ir más allá y pedir, aunque en un momento te digan que no te pueden dar, es importante dejar ese pedido, porque quizás pasan unos años, pero el pedido llega. Y en esos casos sí estamos hablando de sumas bastante altas, y bueno, bueno, es muy lindo también sentir que de alguna manera un pequeño granito de arena que uno haya podido poner hoy le permite a nuestras compañeras estar dando la posibilidad de que gente de esos territorios pueda seguir resistiendo en la lucha por la tierra, en la lucha por nuestros recursos naturales, en la lucha por nuestros derechos, con el impacto que tiene para todas nosotras. Yo tengo particularmente en este momento un interés muy grande en el apoyo a las comunidades indígenas, porque creo que tienen una mirada política, una cosmovisión que necesitamos recuperar como sociedad toda, y porque el trabajo que están haciendo es fundamental, sobre todo en este contexto en el que hay tanto interés por nuestros territorios latinoamericanos. No sé si vos sabías, Carlos, pero América Latina es la región del mundo en donde más activistas defensores de derechos humanos mueren asesinados, y tiene que ver particularmente con la causa de la defensa del territorio, ¿no? Del agua, defensa de las tierras, de los bosques. Hay intereses económicos en juego. Las comunidades indígenas están defendiendo solas, están defendiendo sin recursos, están defendiendo los territorios amenazadas de muerte. Creo fundamental que nos organicemos para apoyar eso, porque el beneficio es para todas las personas, para todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Así que bueno, yo siempre estoy profundamente agradecida a la lucha que llevan adelante, y siempre me voy a sentir orgullosa de poder hacer algún pequeño apoyo. Así que eso podría decir que es algo que a mí me ha hecho sentir orgullosa de poder aportar desde mi trabajo. Sobre algo que podría haber hecho mejor, tengo un caso muy concreto. Recuerdo que me fui muy frustrada de una reunión con un donante eh, que cometí un error gravísimo que siempre yo lo enseño, ¿viste? En la teoría uno lo tiene súper claro y después vas y te pasa. ¿Cómo pude haber hecho este error tan básico? Eh, que fue que estábamos hablando en ese momento con la donante para que nos esté apoyando con un proyecto en particular, y yo le dije, bueno, porque nosotros necesitamos este monto de dinero para trabajar, pero si no tienen dinero para apoyarnos en esto, no importa, pueden apoyarnos de otra manera. Y eso me acuerdo que dije, Dios mío, ¿cómo voy a decir eso? O sea, nos juntamos con esa donante para que nos dé dinero, pero hay siempre una parte que tenemos que trabajar y que está ahí en nosotras, y que siempre yo lo trabajo cuando doy capacitaciones, que tiene que ver nuestra relación con el dinero. Y todas las personas tenemos algún tipo de vinculación que es diferente. A veces puedes tener una relación conflictiva con el dinero porque no tuviste mucho cuando eres chico o cuando eres chica, o tuviste mucho y eso también a veces te genera cosas de culpa, de, ay, es que yo debería, ¿verdad? Y siempre hay en el tema de la búsqueda de fondos algo que hay que trabajar que tiene que ver con esa relación. Y creo que en esa reunión salió un poco a flote esa parte que yo tengo y que todas las personas también les puede pasar, y que sobre todo nos pasa a quienes venimos de la lucha más territorial, ¿no? Y que no necesariamente venimos de familias acaudaladas y el dinero ha sido necesariamente algo que fluía con tanta facilidad. Entonces, en ese momento cometí un grave error, que es digamos, cuando uno está en una reunión con un donante, pedir los recursos y no bajarse de ese pedido, a menos que el otro, viste, diga, no puedo aportar tanto, adelantarse y que a veces eso tiene que ver con las vergüenzas, las culpas que nos puede generar el pedir dinero. Me pasó después de llevar varios años trabajando, la reunión estaba siendo un poco complicada, la donante yo veía que no estaba muy
interesada y no la quería perder y cometí ese error. Era como, bueno, mantengamos la relación por algún lado. Y bueno, eso, recuerdo que me fui sintiéndome muy mal conmigo misma de esa reunión, ¿no? Porque es un error que le puede pasar a cualquier persona que está pidiendo dinero. No nos sentimos a veces cómodos o decimos, bueno, si no de otra forma, si no hay dinero, que sea otra. Y bueno, a veces puede ser, pero creo que en primer lugar una no tiene que ser quien lo diga. En todo caso, la otra persona diga, no tengo dinero, busquemos otra forma de colaborar. Pero bueno, me acuerdo de eso, fue un error que muy grave. Para mí en ese momento dije, ¿cómo me puede haber pasado? Pero sucede, pero sucede. Por supuesto que sucede, ¿no? Y siento yo que dentro de los errores que pudo haber sucedido, ese fue bastante ah, tranquilo, porque pudo haber sido un insulto directo a esa persona o a su familia o algo por el estilo, y ahí sí ya se quiebra la relación del donante por siempre y para siempre, ¿no? Obviamente fue un error, obviamente fue, eh, siendo un ser humano, pues todo el mundo la caga, diríamos por ahí. Entonces, pues es un error muy válido del cual puedes aprender y es, como tú decías, como tú dices, ¿no? Es ver la relación que tienes con el dinero y decir, ok, necesito, al menos en mi trabajo, necesito poner una, una barrera entre mi relación con el dinero y lo que tengo que hacer. Que tal vez el objetivo de tu trabajo y tu relación con el dinero no siempre vayan mano con mano. Y sobre el éxito, me da mucho gusto saber que estás trabajando con eh, organizaciones y con grupos de comunidades originarias y que están defendiendo no solamente los recursos naturales, sino también eh, la preservación de las culturas originarias de Latinoamérica, que eran y son muchísimas y muy valiosas. Y por una gran cantidad de razones se han ido perdiendo. Muchas razones han sido estúpidas, muchas razones han sido razones que no tenían por qué. Desgraciadamente fueron. Y sí, como tú dices, muchos de los activistas, de los y las activistas, especialmente de los pueblos originarios, que se enfocan y que se dedican a mantener el territorio, mantener la biodiversidad, a mantener a los países y a sus culturas sanas y vivas, son la gran mayoría de ellos son aquellos que se ven amenazados, ya sea por el narcotráfico, ya sea por intereses privados, ya sea por el mismo gobierno en algunos casos, ya que las poblaciones originarias se rehúsan a dejar su tierra y dejar su historia para que ya sea gobiernos o organizaciones más grandes o lo que quieras llamar, pueda construir una plantación o pueda construir nuevos edificios o pueda construir cosas que ni el caso, ¿no? Que no, que no tiene mucho sentido. Y es es una verdad muy triste lo que sucede en Latinoamérica, que muchos de los activistas y las activistas que se enfocan en el medio ambiente sufren una persecución irracional. Es la única manera en que puedo describirlo. Em, ya estamos a punto de llegar a a la última parte de la entrevista. Sin embargo, antes de esta entrevista, perdona, antes de esta parte, me gustaría preguntarte una sola cosa. ¿Qué le recomendarías si tuvieras que dar una sola recomendación? ¿Cuál sería la recomendación que tú le darías a proyectos, bueno, a activistas que están buscando fondos, especialmente en tu tema, si quieres? Eh, Digo, obviamente la recaudación de fondos y acceder a los fondos es extremadamente complicado, pero si pudieras dar un tip, ¿cuál sería? A ver, sería el tip que les daría sería en primer lugar que sepan cuánto dinero quieren recaudar y para qué. Puede parecer muy tonto, pero muchas veces cuando yo hablo con organizaciones y emprendedores sociales que están queriendo generar un cambio, no tienen claro los montos, ¿no? Es como, sí, sería buenísimo conseguir dinero, ¿cuánto? Y no sé, pero que algo como que nos ayude a sostener a una persona, ¿cuánto cobraría esa persona? Y lo que se, no,
ese es el principal problema que tenemos, es que no sabes cuánto vas a pedir y cuando conseguís la reunión o con un donante o cuando ves que hay un proyecto, no tenés claridad de los gastos que vas a necesitar cubrir. Entonces después se meten las organizaciones en proyectos por montos mucho más bajos de lo que realmente cubren las necesidades de lo que quieren trabajar. A mí me llama mucho la atención, lo cuento acá porque me llama mucho la atención que cuando yo les digo a las personas que asesoro, ¿cuánto querés recaudar? Me dicen, wow. A mí me sorprende muchísimo que para la persona sea una pregunta tan como reveladora, pero para muchas organizaciones, para muchas personas líderes, es algo que no se lo han preguntado. Es como necesitamos recursos. ¿Cuántos recursos? ¿Cuántos recursos necesitas para este año? ¿Cuántos recursos necesitas para a 3, 5 años? ¿A dónde quisieras estar dentro de 5 años? Tener claridad, obviamente no es solo poder hablar de palabra, poder bajarlo a papel, de tener un plan, ¿no?, estratégico de recaudación. Y una vez que vos sabés cuánto vos necesitas para llevar adelante un proyecto o para sostener a tu equipo rentado, podés pensar en cuáles van a ser las estrategias y qué aceptas y qué no. ¿Por qué? Porque a veces si vos decís, no, yo quiero tener a mi equipo rentado, cumpliéndole con todos sus derechos laborales, probablemente meterte en un proyecto por $10.000, $5.000, a vos no te permita hacer eso, estés en muchos proyectos por montos muy bajos, con una carga muy grande que no te permita cubrir bien los salarios y estés desbordado y quizás te conviene concentrarte en la búsqueda de un donativo un poco más alto que te requieran concentrarte solo en un proyecto y poder tener como más tranquilidad para desarrollarlo y para seguir incrementando el acceso a los fondos. Solo porque me permití dar un solo tip, es lo primero que he aprendido en este tiempo que ayuda muchísimo a esclarecer y cuando nos sentamos me divierte mucho esa conversación porque a veces las organizaciones les cuesta pensar en montos altos, ¿no? O nos cuesta pensar en, bueno, sí, ¿cuánto me sale que estemos todas las personas en planta cubriendo con respeto de nuestros derechos laborales, con los aportes jubilatorios? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta tener una oficina? ¿Cuánto cuesta lograr esos sueños, por así decirlo, que tenemos, ¿no? Bueno, no, es que nos gustaría que las personas con las que trabajan tengan estos beneficios. Bueno, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? Ponerlo en números es como la parte principal para poder pensar en una estrategia de búsqueda de fondos. Y de pronto no logramos ese ideal, pero si nosotros tenemos claro hacia dónde vamos, lo vamos a poder comunicar con claridad. Cuando vos vas a hablar con un donante, es preferible que vos le digas, mira, yo para desarrollar este proyecto requiero $100.000, ¿con cuánto vos me podés apoyar? A que vos digas, no, seguro que este donante va a poder apoyarme con $10.000 no más, entonces le voy a decir, mirá, con 10.000 nosotros esto lo podemos lograr. Un donante que conoce de ejecución de proyectos va a darse cuenta que vos no lo vas a lograr con ese monto. Pero si vos se lo planteás como que yo te quiero sumar a este proyecto como socio, pero voy a buscar otras ayudas, el donante puede verlo como una posibilidad más real, que vos tenés claridad de lo que sabes hacer, que sabés cuánto necesitas y cómo lo vas a hacer. Y ahí es donde tenés más posibilidades de éxito, porque todas las personas queremos ayudar, pero queremos ayudar a aquellas personas que vemos que lo van a lograr o que hay indicios de que lo pueden lograr. Entonces, mi consejo sería tener claro un número, el monto, y obviamente ese monto para invertirlo en qué es lo que vos vas a requerir recaudar, me parece fundamental para poder iniciar exitosamente una estrategia de búsqueda de fondos. Es un consejo, pero yo creo que es un consejo muy válido, porque como bien dices, muchas veces, y de nuevo, el innovador social se enfocan tanto en resolver un problema que se les olvida esta parte de la logística y esta parte sí, de la logística que llevas detrás y que tiene que suceder para que puedas hacer un cambio. Em, no necesariamente es su culpa, porque bueno, muchas de estas personas están enfocadas en resolver este problema, pero sí es siempre conveniente darte la vuelta y decir, ok, tengo 5 personas, todas esas personas necesitan un salario, ¿cuánto es el salario? ¿Cuánto les puedo pagar? ¿Cómo podemos cumplir los beneficios de contratación, ya sea jubilación, ya sea
servicio médico, etc., 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 ¿no? Entonces es muy importante saber cuánto en verdad está costando que hagas este cambio, porque incluso si las personas están de voluntariado, bueno, en, en un mundo ideal les tendrías que pagar y les podrías pagar un salario. ¿Es tu computadora personal o es la computadora de la organización? Si es tu computadora personal, entonces tienes que poner ese costo en toda la operación que tú llevas, porque al final del día lo estás ocupando como una herramienta de trabajo, ¿no? Todo ese tipo de cosas que siempre se nos olvida porque pues es como, no, pues es que el problema está ahí, yo quiero solucionarlo y eso es lo que, y eso es en lo que te enfocas, que está bien y por eso los quiero a todos y los amo a todos porque son capaces de dejar su playera para decir, ok, vamos a solucionarlo, ¿no? Pero tampoco es sano. Llega un punto donde tú como innovador o innovadora social activista, la sientes, ¿no? Pesada porque, pues bueno, también tienes que comer, tienes que pagarle la escuela a tu hijo, tienes que mantener un perro, una casa, tienes que hacer muchas cosas que tú tienes que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si bien es un consejo que yo no te voy a tener si quieres dar otro, pero yo siento que es un consejo muy válido. Pues bueno, ya estamos en la última sección. Me gustaría dejarte esta sección abierta para ti. Si quieres agregar algo a la entrevista, algo que te gustaría que nuestros escuchas oigan, que no tomamos en cuenta durante la entrevista, esta sección es para ti y por favor. Bueno, me gustaría hacer algunas recomendaciones de cómo se pueden empezar a buscar fondos, por lo menos de donantes institucionales, para quienes están desarrollando proyectos que necesitan algún tipo de financiamiento y que no son organizaciones que tengan hoy una estructura como para desarrollar estas otras estrategias que conversábamos al inicio del podcast, como búsqueda de donantes individuales o las cenas anuales o otros proyectos que pueden implicar inversiones para luego poder ver ingresos a futuro. Entonces, para mí, en ese sentido, es importante decir que cuando vos necesitas conseguir un financiamiento para tu organización, sea el eje que te toque, para mí hay algo que es clave, que es buscar en Internet. Parece una tontera, pero muchas veces hay como una idea de, bueno, ¿dónde se consiguen esos fondos? Busca en Internet, porque la mayoría de los fondos están disponibles en Internet. Vos busca qué fondos apoyan a esta lucha. Investiga, anda anotando, anda guardando en un documento. Cuando veas que hay un fondo que da financiamiento, por ejemplo, que trabajas, no sé, en el acceso, vamos a hablar de los temas que yo trabajo, ¿no? De acceso de las mujeres a salud sexual y reproductiva. Y ves que hay un fondo que le interesa apoyar esa causa. Busca el fondo en LinkedIn. Una vez que encontrás el fondo en LinkedIn, fíjate quiénes trabajan en ese fondo y busca tener una reunión con alguna de las personas que trabajan en el fondo. Puede ser que te sea posible o que no. Siempre tener un perfil en el cual en tu red de LinkedIn, que creo que es la más eficiente para hacer este tipo de conexiones, te puede servir, es mostrar un poco del trabajo que haces, ¿no? Que si vos vas a pedir para apoyar a niñas a acceder a, no sé, a productos para la menstruación, vos puedas mostrar que venís trabajando en el tema, que alguien pueda ver algo de eso en tus redes sociales, siempre te va a servir. Buscas una reunión con alguien de ese fondo para poder conversar, para buscarlo con lo que a vos te parezca que sea posible. Esto cuando no hay, digamos, ningún tipo de financiamiento previo, ¿no? Es como para alguien que no tiene en este momento ninguna herramienta todavía. Y si encontrás en internet convocatorias abiertas, fíjate las fechas de postulación, organízate con tiempo y completa los formularios. Aunque no logres el primero, seguí intentándolo, porque eso es una práctica que te va a ir enseñando cómo desarrollar las estrategias de búsqueda de fondos. Si logras tener una reunión con un donante, hay veces que los donantes pueden tener distintas formas, ¿viste? No necesariamente tiene que ser la persona de un fondo, puede ser alguna persona que pueda dar un donativo en particular. Investiga mucho a esa persona con la que vas a tener una reunión. ¿De qué manera? De manera por
Instagram, busca, googleala en internet, a ver qué hace, qué le gusta hacer. No te concentres solamente en lo que tiene que ver con la causa que vos tenés que trabajar. Eso es parte, pero concéntrate en otras cosas. ¿Qué música le gusta escuchar? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Hace yoga? ¿Le gusta, tiene un perro? Lo que fuera que a vos te pueda permitir tener otro tema de conversación diferente al de la causa, porque ese es otro tip que yo daría, que es no siempre en las conversaciones concentrarse en el tema de lo que queremos transformar, sino tratar de generar una conexión humana con la otra persona. Muchas veces a, a mí me ha pasado que yo voy a hablar con un donante y digo, a esta persona, no sé, le gusta hacer yoga. Entonces yo comienzo la reunión y esto es como muy estratégicamente digo, ay, no, ¿cómo están hoy? Así empezamos la reunión, ¿cómo les va? Ay, yo estoy bárbaro porque vengo de una sesión de Ashtanga Yoga, aunque no sea cierto, ¿no? Vamos a decir que esto son a veces cosas estratégicas. Y el otro, ay, qué lindo hacer yoga, así hace muchos años. Y entonces empezamos a hablar de yoga, que yo ya sé que a esa persona le interesa, ¿no? Y entonces la persona ya tiene una buena imagen de mí, de que soy una persona que tengo un autocuidado, de que me gusta, y hay una conexión por un tema, ¿no? O de repente no, me ha pasado con personas que les gustan mucho los animales porque lo muestran en sus redes sociales, entonces quizás podés en esa reunión con ese donante en particular hacer que, y esto es aplicable para, para todo tipo de reuniones en las que quieras tener algún tipo de influencia positiva o iniciar la conversación de manera favorable, aparezca por casualidad tu gatito pasando por frente de la computadora y entonces se genere una conversación sobre eso. Y mucha gente le puede parecer poco profesional esto, pero somos seres humanos y a los seres humanos nos gusta apoyar a aquellas personas que nos caen bien, que nos generan confianza, que nos generan que es una persona amable, buena, amorosa, ¿no? Y que si esa persona que tiene un gatito, y que a mí también me gustan los gatitos, además está trabajando en la transformación de la vida de otras personas, y yo voy a tener otra apertura para hablar y voy a tener más posibilidades, ¿no? Entonces quizás me parece que eso puede llegar a servir como algunos tips para las estrategias de búsqueda de fondos, que a mí me han enseñado personas que se dedicaban a eso con muchísima más experiencia que yo y que me divirtió mucho, me divertía mucho. Me acuerdo siempre que una de estas personas que nos capacitaba decía, quien busca fondos tiene que ir a todas las fiestas, a todos los cumpleaños, vos tenés que ser muy sociable, estar hablando con la gente, estar abierto y no estar todo el tiempo hablando de la causa, mostrar que sos una persona con diversos intereses, te puede permitir conectar desde otro lugar, generar conexiones genuinas y lograr apoyos mucho más Esos sólidos. 3, 4 minutos que acabas de hablar son oro para personas que están buscando fondos. Muchísimas gracias por compartir. Son detalles que tal vez suenan un poquito como, no sé, consejos de Mad Men, esa serie muy de los mercadólogos de Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama la serie, pero es muy, muy buena serie. Pero son muy reales. Tener una conexión humana con una persona que puede no necesariamente tener la chequera o tener la tarjeta ahí mismo, pero que te pueda conectar con la otra persona que va a hacer otra cosa. Este tipo de cosas ayudan, ¿no? Mostrar tu humanidad es importante, no solamente para conseguir fondos, sino también porque, bueno, eres un ser humano, independientemente de cómo te sientas todos los días. Entonces, muchísimas gracias por estos consejos que acabas de dar. Y voy a hacer un esfuerzo extra para hacer llegar esta entrevista a las organizaciones con las que ya he hablado y que puedan aprender de todo lo que nos has contado el día de hoy. Ya para terminar, ¿cómo te pueden seguir? ¿En dónde te pueden encontrar? En redes sociales, mencionabas LinkedIn, te pueden seguir por ahí tal vez, o no sé si tengas alguna otra red social en la cual prefieres que la gente eh, intente interactuar contigo o intente seguirte. Sí, me pueden seguir en LinkedIn con mi nombre, Lola Guerra. Suelo compartir información sobre búsqueda de fondos, convocatorias, algunos recursos, cursos, capacitaciones que hay. Y muchas veces me escriben también por mensajes privados
para poder conversar sobre algún proyecto en particular, como hiciste vos, Carlos, y me parece que es la mejor red social para estar conectados y conectadas para trabajar en estos temas de búsqueda de fondos. Mis otras redes sociales las uso quizás con otros objetivos. Muy válido. Y sí, LinkedIn, a pesar de que no es mi red social preferida, bueno, no me gusta ninguna más que YouTube. LinkedIn es probablemente la mejor manera de conseguir contactos para conseguir este tipo de ayudas, ¿no? O este tipo de consejos. Muchísimas gracias, Lola, por estar en Las Voces del Sur. Muchísimas gracias por echarte una hora de tu tiempo para hablar de tu experiencia y de cómo has sido un activista y de cómo ahora ayudas a otras personas que están en la trinchera tratando de cambiar el mundo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Carlos, por haberme convocado y te felicito por este proyecto que creo que contribuye de una manera enorme a apoyar a todas las personas que están tratando de generar cambios en el mundo y sobre todo en América Latina, en nuestra región. Así que muchas gracias, te deseo muchos éxitos también Gracias, con este proyecto. igualmente. Gracias por oírnos. Eso es todo el episodio y esperamos verte en la próxima edición de Las Voces del Sur. Muchas gracias a nuestros patrons, ya que sin ellas y ellos, este trabajo sería imposible.